EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. ¿Cuáles son esas recomendaciones para nosotros escuchar un poco mejor la voz de Dios? ¿Cómo hacemos para acercarnos más a su camino? O de pronto algunos tips para saber si estamos en ese camino del Señor o estamos yendo para otro lado. Amén. Mire, cuando yo se lo sintetizo en esta experiencia, cuando le pregunté al Señor, que ha sido mi vida, bendito sea, ¿qué querés de mí? ¿Quién sos vos y qué querés de mí? Entonces Él muestra a su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado, escuchable. O sea, este es el que es plenamente imagen y semejanza de Él. A Él es el que tengo que shema, escuchar, acoger. Jesucristo es la humanidad de Dios. Y en eso hemos conocido el amor de Dios. El amor de Dios lo hemos conocido en que ya no es un Dios lejano, en que ya no es un Dios etéreo, en que ya no es un Dios posible o en que ya no es un Dios imposible, sino en que vive en mi casa. Ha puesto su morada, su tienda, su casa entre las mías, en que vive en mi carne. Es muy cuestionable un Dios que no conozca lo que es vivir en la carne. Es muy cuestionable un Dios que me pida que lo conozca, que lo siga y que le sea fiel, sin saber la berraquera del drama que es estar metido en este cerebro, en esta carne, en estos instintos, en esta hambre, en esta lucha, en esta vejez, en esta incapacidad, en esta cosa. Un Dios que en todo se hace semejante a mí y asume mi yoidad y mi ser, es un Dios creíble. Es un Dios creíble. Y por eso ahí yo he conocido la misericordia de Dios, que sin dejar de ser Dios, santo, eso es lo que significa santo, absolutamente otro, totalmente otro, santo, santo, santo. Sin embargo, a la vez es el tierno y cercano, el que es capaz de tomar mi lenguaje para explicarme. Pero hombre, eso se parece como que te dijera, como cuando vos sembras una cosa, como cuando se te pierden las llaves, como cuando tal cosa, como cuando esto, como cuando aquello, que sea capaz de hablarme así, que sea capaz de responderme, que sea capaz de ser paciente, que sea capaz de caminar conmigo. En eso hemos conocido a Dios. No en que nosotros lo hayamos buscado, Él nos buscó. No en que nosotros lo hayamos amado, Él nos amó. No en que nosotros lo hayamos creado, eso se llama ídolos, sino en que Él nos creó. No en que nosotros lo hayamos descubierto, sino en que Él me salió al camino y se reveló. Y esa revelación de Dios, ese ser y rostro de Dios se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Y por eso lo que Dios tiene para decirme, lo que Dios tiene para revelarme, tiene nombre propio, es Jesús. No es un libro de doctrinas, no. Este es sagrado, estas son escrituras sagradas porque hablan de Él. Escudriñen las escrituras porque hablan de Él. Es la persona fascinante de Jesús. Uno no puede pasarse la vida sin conocer la persona fascinante de Jesucristo. Si ya la vida de cada uno de nosotros ha sido iluminada, transformada por el contacto con las personas y con determinadas personas, que es una experiencia fascinante, ¿cuánto más es fascinante el conocer a Jesucristo? Y entonces Jesucristo es lo que Dios tiene para decirme. En ese sentido es el camino, en ese sentido es la verdad. En ese sentido es la vida, en ese sentido es el maestro, en ese sentido es la luz, en ese sentido es el amado, en ese sentido es el amigo. Entonces es la persona de Jesucristo. Por eso lo definitivo del ser y de la revelación de Dios.
Y el que y el que me permite medir, eso es lo que llama canónico, el que me permite medir la veracidad o no de mis experiencias, porque cuando yo miro en relación con él, es el modelo, el canon, la medida. Bueno, ahí un poco lo respondiste porque siento que es un poco difícil si nosotros decimos que el camino es una persona. Entonces, ¿yo cómo sé si estoy siguiendo el camino? Pues en realidad es diciéndole un poquito más coquito, ¿uno qué tiene que hacer? Escuchen y síganme. Es lo que le dijo doña María. Mire, hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Es lo que dijo el papá, el Padre, el que nos hizo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Es la única palabra que tiene para decir la iglesia. Mostrarnos a Jesucristo, que es la palabra del Padre, y sigámoslo. Y toda la institucionalidad tiene sentido en tanto y en cuanto nos ayude a escucharlo y seguirlo. ¿Cómo lo escuchamos? Muy bien, ¿cómo lo escuchamos? Lo escuchamos en primer lugar, como es la palabra, lo escuchamos en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras es la palabra recogida en toda la historia, ¿ya? En toda la historia humana. Acuérdense lo del Dios de nuestros padres y de que Dios se revela en la historia. Lo escuchamos en la oración, porque no es el Dios lejano, porque Él se deja encontrar del que lo busca. Porque cuando uno comienza a clamar, Él comienza a responder. Lo escuchamos en la racionalidad. Lo primero que dijimos, lo escuchamos en la racionalidad. Y la racionalidad nos ayuda, nos ilumina y es capaz de decirnos, mijito, hasta aquí llega la racionalidad plena, ahora utilice otra forma. Es lo mismo que una relación entre personas. Hay cosas, por ejemplo, en un noviazgo que nos ayuda a la racionalidad, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a planear esto, cómo vamos a pagar esto, cómo va a tal cosa. Pero hay otras cosas para las que hay otros instrumentos de experiencia. Y entonces así hay otros instrumentos de experiencia que en la Sagrada Escritura lo llaman, por ejemplo, el corazón. Sentimientos, sí, pero más que sentimientos. Mire, ¿y sabe cómo lo escuchamos? El Espíritu de Dios viene a nosotros, o sea, Él mismo viene a uno y al unirse a uno el Espíritu le permite hablar y escuchar a Dios. Pero eso no es trampa porque no es Él actuando en uno. Es que no es cuestión de trampa, sino cuestión de amor. Primero, yo no soy yo, sino porque Él me hizo, ¿cierto? Yo no soy yo y no tengo cerebro, sino porque Él me lo dio. Yo no tengo razón, sino porque Él me la dio. Y como está construyéndome a imagen y semejanza de Él, entonces ¿sabe qué es lo que hace? No solo me limpia de los pecados, de los errores y de toda la bobada, cuando su papá le haya dicho que para la bobada no se hizo nada. Él lo limpia a uno y le da a uno su espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a vivir en uno. Y entonces si uno lo pide, Él viene. Y viene Dios a vivir en uno. Y se va uniendo a uno y lo va iluminando a uno y le va dando conciencia a uno y le va recordando lo que Jesús enseña y va siendo el maestro interior.